Recordemos lo que hemos estado revisando en los videos pasados. Como parte de su investigación, el microbiólogo estadounidense Carl Woese propuso la posibilidad de estudiar la filogenia de los microorganismos a partir del estudio del ARN ribosomal, una molécula que es común a todos los seres vivos. Y ese concepto revolucionó todos los conocimientos acerca de la evolución celular, permitiendo construir, como vemos en esta imagen, un árbol filogenético a partir de dicha molécula y poder conocer las relaciones de parentesco entre todas las especies. Y de esa forma, todos los seres vivos fueron clasificados en tres dominios: el dominio bacteria, que es el que estamos revisando, el dominio arquea y el dominio eucaria. Y dentro del dominio bacteria, el filum Proteobacteria constituye en la actualidad, fenotípicamente, la más grande y más diversa línea filogenética. En 1988, el microbiólogo alemán Ergo Stekebrand y sus colaboradores proponen el nombre de Proteobacteria, a raíz del dios griego Proteo o Proteus, quien tenía la capacidad de asumir diversas formas, haciendo referencia de esta manera la enorme diversidad de morfologías y fisiologías observadas en este filum. Las proteobacterias constan en la actualidad de aproximadamente 384 géneros y alrededor de 1300 especies, dispuestas en 6 líneas filogenéticas como hemos revisado en videos anteriores, conocidas como clases: la clase alfa proteobacteria, la clase beta proteobacteria, la clase gamma proteobacteria, la clase delta proteobacteria, la clase epsilon proteobacteria y la clase zeta proteobacteria. En los videos anteriores hemos revisado a la primera de ellas, la clase alfa proteobacteria. Este grupo representa más del 40% de todos los géneros procariotes válidamente publicados y abarca la mayor proporción de las bacterias gram negativas tradicionales. Muestran una extrema diversidad metabólica y son de gran importancia biológica. Ellas incluyen la mayoría de las bacterias gram negativas conocidas de interés médico, veterinario, industrial y agrícola. Inclusive el origen de las mitocondrias ha sido trazado hasta las alfa proteobacterias. También existen muchos representantes que son ecológicamente importantes porque juegan un rol significativo en los ciclos del carbono, del azufre y del nitrógeno. Y en este video estudiaremos a otra familia representativa de la clase beta proteobacteria, la familia Hydrogenophiliaceae. Pero antes, recordemos las características de la clase a la que pertenece, la clase beta proteobacteria. La clase beta proteobacteria está formada por 12 familias, por al menos 75 géneros y más de 500 especies. Desde el punto de vista metabólico, morfológico y ecológico son muy heterogéneas. Contienen algunas bacterias fototróficas púrpuras no del azufre como Rhodociclus, y recordemos que la mayoría de ellas pertenecen a las alfa proteobacterias. También existen varios quimiolitótrofos como Hydrogenophilus, algunos metilótrofos como Methylophilus, un gran número de quimioorganótrofos como Neisseria, algunas bacterias fijadoras de nitrógeno y algunas patógenas importantes de plantas, humanos y animales. Existen géneros patógenos como Neisseria, causantes de la gonorrea y la meningitis, o Bordetella, causante de la tosferina. Algunas especies del género Purcolderia pueden ser patógenas para el ser humano, plantas y otros animales. También pertenecen a esta clase algunas especies del género Ralstonia, un patógeno vegetal. Respecto a su morfología, esta puede variar de bacilos o cocos a espirales e inclusive células encapsuladas. Algunos miembros de esa clase tienen un interés biotecnológico debido a sus propiedades de biodegradación. Existen beta-proteobacterias que producen nódulos en las raíces de las leguminosas. Otras especies son importantes oxidantes del azufre, son quimioautotróficas y obtienen su energía por oxidación del azufre a partir de sulfatos. Con respecto a las bacterias fototróficas de esta clase, pueden realizar fotosíntesis anoxigénica con pigmentos fotosintéticos como la bacteria clorofila A y varios tipos de carotenoides. Estos pigmentos fotosintéticos están localizados en la membrana del citoplasma y en el sistema de membrana interna, que son pequeñas invaginaciones tubulares de la membrana citoplasmática. Recordemos que estamos haciendo una revisión del dominio bacteria. El dominio bacteria está dividido en filas y el primero que estamos viendo es el filum Proteobacteria, el cual a su vez está subdividido en clases. En los videos previos revisamos a la clase alfa proteobacteria y a sus familias más representativas.
A continuación, iniciamos el estudio de la clase Beta Proteobacteria y hemos desarrollado 3 videos con la descripción de familias y géneros más importantes: la familia Alcaligenaceae, la familia Burkholderiaceae y la familia Gallionelliaceae. En el video actual revisaremos a la familia Hydrogenophilidaceae. La familia Hydrogenophilidaceae es una familia del orden Hydrogenophilales. Esta familia fue establecida recientemente en el año 2005 y contiene a los siguientes géneros: el género Hydrogenophilus, que es el género tipo, el género Thiobacillus, el género Petrobacter, el género Sulfuricella y el género Tepidiphyllus. Las bacterias pertenecientes a esta familia son bacilos gram negativos. Son móviles por la presencia de un flagelo polar. El rango de guanina más citosina de su ADN varía entre 59 a 66%. La mayoría son quimiolitótrofos y usan varios compuestos reducidos de azufre o hidrógeno como donadores de electrones. Algunas especies son mixotróficas, es decir, además usan ácidos orgánicos para su crecimiento. Son típicamente aeróbicos, pero algunos son microaerófilos o anaeróbicos facultativos, usando nitrato en lugar de oxígeno como aceptor final de electrones. Se han podido aislar especies mesofílicas y sigrofílicas en lagos anóxicos, en sedimentos de acuíferos, en suelos y lagunas de tratamientos de desechos industriales. Además, algunas especies son moderadamente termofílicas y se encuentran en digestores de tratamiento de aguas, en reservorios de petróleos y en fuentes termales. Y dentro de esta familia no se han aislado especies patógenas. Dentro de la familia, el género Hydrogenophilus contiene 3 especies descritas, todas termófilas y aisladas de fuentes termales. Ese mismo género, junto a Petrobacter y Tepidiphyllus, forman un subgrupo dentro de la familia, todas de origen termófilo, y no usan compuestos reducidos de azufre excepto la especie Hydrogenophilus thermoluteolus. Las especies del género Hydrogenophilus pueden oxidar hidrógeno, pero los géneros Petrobacter y Tepidiphyllus no crecen quimiolitotróficamente, pero pueden usar nitrato en lugar de oxígeno como aceptor de electrones. Y revisemos el primero de los géneros de esta familia, el género Thiobacillus, que tiene solo 4 especies, aunque anteriormente fue descrita de manera separada, junto a otras bacterias denominadas también Thiobacillus, pero posteriormente un gran número de especies fueron movidas a otros géneros. Inicialmente, los miembros de este género fueron descritos como bacterias que pueden usar compuestos de azufre reducido como fuentes de energía. Sin embargo, con los métodos modernos de taxonomía, usando el ARN ribosomal y otros métodos moleculares, el número de géneros derivados desde Thiobacillus cambió drásticamente. Es decir, se crearon nuevos géneros que inicialmente eran considerados como Thiobacillus, como por ejemplo los nuevos géneros Acidithiobacillus, Acidiphilium, Allothiobacillus, Paracoccus, Starkeia, Thiomonas y Termithiobacillus. Y las últimas investigaciones consideran las siguientes especies dentro del género Thiobacillus: la especie Thiobacillus denitrificans, Thiobacillus thioparus, Thiobacillus aquaesulis y Thiobacillus thiophilus. Además, 2 especies han sido aceptadas, basadas en el análisis de la secuencia de genes del ARN ribosomal de 16S, Thiobacillus plumbophilus y Thiobacillus sahanensis. Sin embargo, se espera su aceptación total. Todas las especies del género Thiobacillus, junto a la especie Sulfuricella denitrificans, son quimiolito-autotróficos estrictos. Usan compuestos reducidos de azufre como fuente de energía, y todos son mesófilos o sigrófilos. Y el siguiente género que revisamos es el género tipo dentro de la familia, Hydrogenophilus, cuyo nombre proviene del griego philo, que significa amante, e hidrógeno, hidrógeno, es decir, es una bacteria que puede crecer en presencia de este elemento. Y la cepa tipo dentro del género es Hydrogenophilus thermoluteolus TH1. Estas bacterias son gram negativas, se presentan como bacilos delgados y separadamente. Son bacterias que no forman esporas y, de acuerdo a sus medidas, pueden presentar un diámetro que varía entre 0,4 hasta 0,8 micrómetros, pero considerablemente varía su longitud. Así tenemos a la especie Hydrogenophilus hirschii,
que tiene una longitud de 1,5 micrómetros. Sin embargo, Hydrogenophilus thermoluteolus puede llegar a medir el doble. Y respecto a la movilidad, tenemos a la especie Hydrogenophilus hirschi, que puede moverse por la presencia de un flagelo polar, al igual que Hydrogenophilus islandicus, por una posición similar a la anterior, mientras que Hydrogenophilus thermoluteolus no es móvil, aunque inicialmente fue reportada como tal. El crecimiento óptimo de ese género varía en rangos moderadamente termofílicos, entre 50 hasta 65 grados centígrados. Sin embargo, Hydrogenophilus thermoluteolus puede crecer a 35 grados, mientras que Hydrogenophilus hirschi tiene una temperatura máxima de 65 grados centígrados. Todas las cepas crecen quimiolitotróficamente en hidrógeno y utilizan el dióxido de carbono bajo condiciones aeróbicas. Solo la especie Hydrogenophilus thermoluteolus puede crecer sobre tiosulfato como donador de electrones. Las cepas son también heterotróficas y pueden crecer sobre varios sustratos orgánicos. Por ejemplo, Hydrogenophilus islandicus es considerado mixotrófico. Y para ampliar la información respecto al género Thiobacillus, podemos decir que su nombre deriva del latín thium, azufre, es decir, es un bacilo que puede crecer en presencia de ese elemento. La cepa tipo es Thiobacillus thioparus, ATCC 8158. Son bacilos gram negativos, móviles, que varían de longitud entre 0,9 hasta 3 micrómetros, con un diámetro entre 0,3 a 0,8 micrómetros. Pueden crecer anaeróbicamente y son oxidasa y catalasa positivo. Dentro de este género se han encontrado 3 cepas que son mesofílicas, que crecen óptimamente entre 25 y 30 grados centígrados. Pero también debemos de mencionar a la especie Thiobacillus aquaesulis, que es moderadamente termófila, con una temperatura óptima de 43 grados centígrados. Dentro de este género, todas las cepas crecen en presencia de oxígeno y de compuestos reducidos de azufre, como el tiosulfato, tritionato, tetrationato, y producen azufre o sulfato durante el crecimiento en condiciones aeróbicas. Una especie muy importante que resaltar dentro del género es Thiobacillus denitrificans, donde todas las cepas son anaeróbicas facultativas. Son capaces de usar el nitrato como un aceptor de electrones en lugar del oxígeno, produciendo nitrito o, en el caso de Thiobacillus denitrificans, nitrógeno molecular. Son móviles por la presencia de un flagelo polar. Las condiciones óptimas para la denitrificación, debido a la presencia del Thiobacillus denitrificans, son un pH de 6,85 y una temperatura de 32 grados centígrados, mientras que el crecimiento óptimo ocurre a una temperatura entre 28 a 32 grados y el pH entre 6,8 a 7,4. Esa especie está ampliamente distribuida en suelos, en lodo, en agua dulce, en sedimentos marinos, lagunas de tratamiento de aguas residuales y de aguas industriales, y también en tanques de digestión bajo condiciones anóxicas. Thiobacillus denitrificans puede remediar aguas subterráneas y sistemas de tratamiento de agua removiendo los excesos de nitrato. Esta bacteria es la primera y única bacteria autotrófica reportada por oxidar el uranio en estado 4 hasta uranio en estado 6 de forma anaeróbica. Thiobacillus denitrificans es uno de los microorganismos quimiolitotróficos obligados que mejor se han estudiado, los cuales pueden combinar la oxidación de compuestos de azufre inorgánico con la denitrificación. Esta bacteria, aunque es anaeróbica, puede crecer en condiciones aeróbicas sobre tiosulfato, tetrationato y tiocianato, y también crece de forma anaeróbica sobre tiosulfato, tetrationato, tiocianato, sulfuros o azufre elemental. La especie Thiobacillus denitrificans está ampliamente distribuida y se encuentra tanto en suelos como en hábitats acuáticos. También incluye lodos salobres, sedimentos de agua dulce y marino, aguas residuales domésticas, lagunas de aguas residuales, tanques de digestión, hasta minas abandonadas. La habilidad para oxidar compuestos reducidos de azufre, dependiente del nitrógeno en condiciones anaeróbicas, la vincula a los ciclos biogeoquímicos del azufre y del nitrógeno. Y la amplia distribución de la bacteria es una evidencia que juega un rol importante en estos ciclos biogeoquímicos a escala global. Existe un gran interés en Thiobacillus denitrificans para desarrollar procesos de bioremediación ambiental,
principalmente en la remoción de nitrato. Y es que los excesos de nitrógeno pueden ocasionar problemas muy grandes como la eutroficación o eutrofización, que es un enriquecimiento de las aguas con nutrientes, y la descomposición de la materia orgánica va a producir una disminución del oxígeno en las aguas profundas. Mientras que en los seres humanos puede ocasionar la metahemoglobinemia, que es una enfermedad caracterizada por la presencia de un nivel anormalmente alto de la metahemoglobina en la sangre. La metahemoglobina es una forma oxidada de la hemoglobina que tiene una menor afinidad para el oxígeno, lo que va a reducir la concentración del oxígeno circulante. Y cuando la concentración de la metahemoglobina en los glóbulos rojos es elevada, puede surgir la hipoxia tisular, es decir, baja concentración de oxígeno en los tejidos. Los niños menores de 6 a 12 meses son particularmente susceptibles a la metahemoglobinemia causada por la ingestión de nitratos en el agua potable y ocasionando el denominado síndrome del bebé azul. Esto debido a la descarga de aguas residuales y uso excesivo de fertilizantes. Los heterotróficos han sido usados tradicionalmente para eliminar esos problemas. Sin embargo, Thiobacillus denitrificans puede ser una buena alternativa, ya que es un denitrificador autotrófico, el cual tiene una ventaja competitiva de no necesitar una fuente de carbono externa que se añada al proceso y por lo tanto no producirá tanto lodo. También esta bacteria está siendo considerada en la remoción de sulfuros a partir de desechos con alto contenido de sulfuros como aguas y gases ácidos. Como podemos apreciar, la clase beta proteobacteria incluye microorganismos muy variados, algunos tan importantes en la protección ambiental como la familia Hydrogenophilidaceae que acabamos de desarrollar, o en videos anteriores vimos a la familia Burkholderiaceae, que está en relación a problemas de salud en los seres humanos. En el siguiente video continuaremos con la descripción de una familia más de la clase beta proteobacteria, la clase Neisseria.